El día de mi boda, a las 2 de la tarde, cuando la ceremonia ya había empezado, el lado derecho del jardín donde habíamos reservado los asientos para mi familia estaba completamente vacío. 42 sillas con lazos blancos atados en los respaldos, 42 sillas vacías. Mi madre no estaba, mi padre no estaba, mis dos hermanas no estaban. Los tíos que habían confirmado asistencia no estaban. Las primas que habían pedido el número de mesa para la cena no estaban. Nadie de mi familia estaba. Yo lo supe desde el altar porque uno ve todo desde el altar aunque no quiera ver nada. Supe que no habían llegado cuando empezó la música, y los asientos de la izquierda, los de la familia de Rodrigo, estaban llenos, y los de la derecha no. Rodrigo también lo supo. Vi el momento exacto en que lo vio, porque sus ojos hicieron ese recorrido rápido de izquierda a derecha, y luego volvieron a mí, y me miraron con esa expresión que tiene cuando quiere decirme algo sin palabras, y que en ese momento decía, estoy aquí, solo importa que yo esté aquí. Me casé, con 42 sillas vacías, y los ojos de Rodrigo diciéndome que era suficiente. Y 2 días después entendí por qué no habían venido, y lo que entendí fue peor que la ausencia. Pero antes de contarte lo que descubrí, necesito pedirte algo. Si alguna vez las personas que debían estar en el momento más importante de tu vida eligieron no estar y tú tuviste que construir ese momento de todas formas, escribe en los comentarios, yo también lo viví. Y si estas historias te llegan, regálame un like. Son 2 segundos y para mí lo son todo. Ahora sí. Déjame llevarte al principio. Mi nombre es Valeria Ríos Castellanos. Tengo 35 años. Soy diseñadora de interiores. Trabajo con un equipo de 3 personas en un estudio en Ciudad de México que fundé hace 5 años y que ha crecido con la constancia de algo que se construye desde los cimientos correctos. Estoy casada con Rodrigo Fuentes desde hace 2 años. Vivimos en un departamento en la colonia Condesa con paredes que yo elegí, muebles que encontramos juntos y una vida que es completamente nuestra en el sentido más real de esa palabra. Mi familia es de Puebla. Mi padre se llama Ernesto. Mi madre se llama Pilar. Tengo 2 hermanas, Sandra, que tiene 38 años, y Mónica, que tiene 31. Crecimos en una casa en el barrio de Analco, cerca del centro histórico, con el Zócalo a 10 minutos caminando y una dinámica familiar que era afectuosa y complicada al mismo tiempo en las proporciones que tienen muchas familias que se quieren de maneras que a veces se expresan mal. Conocí a Rodrigo hace 5 años en un proyecto de remodelación. Él era el arquitecto estructural y yo la diseñadora de interiores de una obra en Polanco. Trabajamos juntos 4 meses. Al final del proyecto me invitó a comer. 4 años después nos casamos. Rodrigo es de Ciudad de México. Su familia es pequeña y tranquila. Sus padres están divorciados, pero tienen una relación cordial. Tiene una hermana que vive en Canadá. Es el tipo de familia que no genera drama, pero que tampoco llena una sala cuando se reúne. Mi familia llena una sala. Mi familia llena 2 salas y el jardín y todavía sobra gente. Esa es su virtud y su complicación. Cuando Rodrigo y yo anunciamos que íbamos a casarnos, mi familia reaccionó con la mezcla de entusiasmo y opiniones que las caracteriza. Mi madre tenía ideas sobre el lugar. Mi hermana Sandra tenía ideas sobre el menú. Mi hermana Mónica tenía ideas sobre las flores. Mi padre, que es el más callado de todos, tuvo la única opinión que importaba, que si yo era feliz, él estaba feliz. La boda la planificamos en 8 meses.
Decidimos hacerla en Ciudad de México porque aquí vivíamos y porque la logística de una boda en otra ciudad con la mayor parte de los invitados en esta ciudad no tenía sentido. El lugar era un jardín en Coyoacán que habíamos visto y reservado antes de que terminara la primera visita, porque cuando algo es el correcto, uno lo sabe. Mi familia confirmó asistencia completa. 42 personas entre padres, hermanas, cuñados, sobrinos, tíos y primos de primer grado. 42 personas con transporte coordinado, con habitaciones de hotel reservadas, con menús especiales pedidos para los que tenían restricciones alimentarias, 42 confirmaciones, 42 sillas vacías. Lo que pasó fue esto. Mi hermana Sandra, la mayor, llevaba 1 año y medio teniendo una relación con un hombre que se llamaba Aurelio. Yo había conocido a Aurelio en 2 cenas familiares. Era un hombre de 45 años, separado, con 3 hijos de su matrimonio anterior, que trabajaba en bienes raíces y que tenía esa seguridad particular de los hombres que han construido algo y que lo saben. Lo que yo no sabía, lo que no supe hasta 2 días después de la boda, era que Aurelio y Rodrigo se conocían, no de manera cercana, no eran amigos, pero habían tenido un conflicto profesional 3 años antes de que yo conociera a Rodrigo, relacionado con un proyecto inmobiliario donde ambos habían estado involucrados en roles diferentes y donde, según Aurelio, que era la versión que le había contado a Sandra, Rodrigo había actuado de manera deshonesta. Rodrigo no sabía que Aurelio era el novio de mi hermana. Yo no sabía que Aurelio y Rodrigo se conocían. Sandra no me dijo nada durante los 8 meses de planificación de la boda. Lo que Sandra sí hizo, 3 semanas antes de la boda, fue reunir a mi familia en Puebla sin decirme nada y contarles la versión de Aurelio sobre Rodrigo. Contarles que Rodrigo era deshonesto, que había engañado a socios en un proyecto, que el hombre con quien yo me iba a casar no era quien yo creía que era, y mi familia, sin llamarme, sin preguntarme, sin darme la oportunidad de responder a algo que ni siquiera sabía que se estaba diciendo, tomó una decisión colectiva. No iban a ir a la boda, no como protesta, no como declaración formal. Simplemente no iban a ir. Yo no supe nada de esto hasta que el día de la boda a las 2 de la tarde vi 42 sillas vacías. Mi teléfono estaba en modo avión desde la mañana, como le había pedido Rodrigo que hiciera porque ese día quería que estuviéramos presentes y no pendientes de las notificaciones. Cuando lo encendí después de la ceremonia, había 117 mensajes y 42 llamadas perdidas. Era solo el principio. En los 2 días siguientes, entre la noche de bodas y el inicio de la luna de miel, el teléfono siguió llenándose. Mensajes de mi madre explicando, mensajes de Sandra justificando, mensajes de primas preguntando cómo estaba, mensajes de tíos que no sabían exactamente qué decir, pero que sentían que debían decir algo. Cuando finalmente hice el conteo, 2 días después de la boda, había 417 comunicaciones, llamadas y mensajes combinados. En 48 horas, 417, 42 sillas vacías. Los números contaban una historia muy clara. Mi familia había tomado una decisión colectiva y luego, cuando enfrentó las consecuencias de esa decisión, había intentado resolverla con volumen, no con honestidad, con volumen. ¿Sabes lo que es estar en tu luna de miel con el teléfono lleno de mensajes de personas que no vinieron a tu boda y que ahora quieren explicarte por qué?
lo que es tener que decidir si abrir esos mensajes o dejarlos sin leer, mientras intentas estar presente en el momento que debería ser el más celebrado de tu vida? Si lo sabes, cuéntame en los comentarios, porque hay un tipo de dolor que no grita, sino que llena silenciosamente todos los espacios disponibles, y ese dolor no entiende de lunas de miel. Rodrigo me preguntó esa primera noche, cuando los dos estábamos en el hotel en Oaxaca, donde habíamos ido a pasar la semana, si quería hablar de lo que había pasado. Todavía no, dije. Necesito saber primero qué pasó exactamente. ¿Quieres leer los mensajes? Mañana, dije. Esta noche no. Rodrigo asintió. Esta noche solo existimos nosotros, dijo. Eso era lo que necesitaba escuchar. Al día siguiente, con el desayuno en la terraza del hotel y el sol de Oaxaca y la ciudad abajo con sus colores particulares, abrí el teléfono y empecé a leer 417 mensajes. Tomé 3 horas. Cuando terminé tenía la historia completa. Aurelio, el conflicto con Rodrigo, la reunión familiar en Puebla que yo no supe que ocurrió, la decisión colectiva de no asistir. Y una cosa más que ninguno de los mensajes decía directamente, pero que estaba presente en todos ellos, como el hilo invisible que los conectaba. Nadie me había llamado antes de la boda para preguntarme si lo que Aurelio decía era verdad. 417 comunicaciones después de la boda, 0 antes. Eso era lo que más dolía, no la ausencia en sí, la secuencia, que 42 personas que me querían habían tomado una decisión que me afectaba directamente, basada en la versión de un hombre que yo apenas conocía, y que ninguna de ellas me había dado la oportunidad de responder. Le mostré los mensajes a Rodrigo. Él leyó. Su expresión fue cambiando con una lentitud particular, la lentitud de alguien que está procesando información que lo afecta directamente, pero que está eligiendo cuidadosamente cómo responder antes de decir nada. Cuando terminó de leer, levantó la vista. ¿Sabes qué pasó con Aurelio y yo?, preguntó. No exactamente, dije. Entonces te cuento. Y me contó. Lo que Rodrigo me contó esa mañana en la terraza del hotel en Oaxaca fue una historia que tenía 3 años y que él nunca había mencionado, porque para él era un capítulo cerrado de su vida profesional que no había tenido ninguna razón de traer a la conversación. El proyecto inmobiliario había sido en 2021. Un desarrollo residencial en la zona de Santa Fe, Ciudad de México. Rodrigo había sido contratado como arquitecto estructural por el desarrollador principal. Aurelio era uno de los inversionistas del proyecto, uno de varios que habían puesto capital esperando retornos en un periodo de 18 meses. El proyecto se retrasó, no por negligencia de Rodrigo, por problemas de permisos municipales que afectaron a toda la zona en ese año, un tema que tuvo cobertura en los medios especializados del sector y que Rodrigo podía documentar con precisión. El retraso extendió el tiempo de retorno para los inversionistas de 18 meses a 27. Aurelio, que según Rodrigo había presionado desde el principio por tiempos que no eran realistas para ese tipo de desarrollo, había usado el retraso para construir una narrativa donde Rodrigo era responsable directo de lo que era en realidad un problema de permisos municipales. Había hablado mal de él con otros inversionistas. Había intentado, sin éxito, que el desarrollador principal lo retirara del proyecto. Al final el proyecto se terminó. Todos los inversionistas, incluido Aurelio, recuperaron su capital más los retornos acordados, con 9 meses de retraso. El desarrollador principal
siguió trabajando con Rodrigo en proyectos posteriores. Aurelio siguió su vida. Y 3 años después, sin que Rodrigo lo supiera, Aurelio había empezado a salir con mi hermana Sandra. Rodrigo terminó de contarme su versión, no con la urgencia de alguien que necesita ser creído, sino con la calma de alguien que está poniendo información sobre la mesa para que la otra persona pueda usarla. ¿Tienes documentación de lo del permiso?, pregunté. Todo, dijo. Correos, reportes oficiales del municipio, declaraciones del desarrollador principal. Todo está guardado porque en ese momento pensé que podría necesitarlo. ¿Por qué no me lo dijiste cuando empezaste a salir conmigo? Porque para mí era un episodio pasado que no tenía relevancia para lo que estábamos construyendo, dijo. No lo escondí. Simplemente no lo consideré parte de nuestra historia, y porque no sabía que Aurelio tenía ninguna conexión con tu vida. ¿Y si lo hubieras sabido? Te lo habría contado, dijo, sin duda. Lo miré durante un momento con la atención particular de alguien que lleva 4 años aprendiendo a leer a una persona y que en ese momento está verificando si lo que ve corresponde con lo que siempre ha visto. Correspondía. Bien, dije. Bien, repitió. Bien, confirmo. Te creo. Ahora necesito pensar qué hago con mi familia. Rodrigo asintió, sin presionar, sin sugerir, con esa manera suya de entender que hay procesos que son míos y que él puede acompañar, pero no dirigir. Lo que había que hacer con mi familia era complicado precisamente porque no era una sola cosa. Era varias cosas superpuestas que requerían respuestas diferentes. Había lo que Sandra había hecho, que era específico y concreto. Tomar la versión de su novio sin verificarla, convocar una reunión familiar sin mi conocimiento y contribuir a una decisión colectiva que afectaba mi boda sin darme ninguna oportunidad de participar. Había lo que mi familia había hecho, que era diferente a lo de Sandra, aunque relacionado. Escuchar una versión de alguien que ninguno conocía bien, no llamarme para verificar y tomar una decisión de no asistir a mi boda basada en esa información sin verificar. Y había lo que ninguno de los dos había dicho, pero que era el corazón de todo, que 42 personas que me querían habían decidido, en colectivo y en silencio, que su comodidad con la situación era más importante que estar presentes en el día más importante de mi vida. Eso último era lo que más me costaba. Llamé a mi madre el tercer día de la luna de miel. No porque hubiera decidido exactamente qué quería decir, sino porque no podía seguir en Oaxaca con 417 mensajes sin responder, mientras mi madre esperaba al otro lado de esa distancia. Mi madre contestó antes del segundo ring. Valeria, dijo, gracias a Dios. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Cómo está Rodrigo? Nosotros estamos... Mamá, la interrumpí. Necesito que escuches. Pausa. Estoy escuchando, dijo. Leí todos los mensajes, dije. Los 417. Sé lo que pasó. Sé lo de la reunión en Puebla. Sé lo que Sandra contó. Sé la decisión que tomaron. Mi madre no respondió de inmediato. Valeria, dijo finalmente, nosotros solo queríamos... ¿Querían qué?, pregunté, porque lo que hicieron fue no llamarme. 42 personas. Ninguna me llamó antes de la boda para preguntarme si lo que Sandra les había contado era verdad. Silencio de mi madre. Ninguna, repetí, ni tú. Escuché al otro lado de la línea algo que reconocí como el llanto contenido de mi madre. Ese sonido que hace cuando está a punto de llorar, pero que se está conteniendo. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Teníamos miedo, dijo finalmente mi madre.
Sandra nos presentó información que nos pareció seria ¿Y no pensaron en llamarme? Dije. En que yo podía tener otra versión de esa información. En que si esa información era seria, yo tenía derecho a saberla antes de mi boda, y no el día que 42 sillas estaban vacías. Mi madre no respondió. 42 sillas, mamá, dije, con lazos blancos. El silencio que siguió fue el más largo de la conversación. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz tenía una textura diferente, más pequeña, más honesta. No estuvo bien, dijo. Lo que hicimos no estuvo bien. No, dije. Pausa. ¿Nos puedes perdonar? No hoy, dije. Necesito tiempo para procesar lo que pasó. Cuando vuelva de la luna de miel podemos hablar con más calma. Pero no hoy. Está bien, dijo mi madre. Cuando estés lista. Colgué. Rodrigo me miraba desde la silla frente a mí con el café en la mano y esa expresión suya de quien está presente sin invadir. ¿Cómo fue? Preguntó. Difícil, dije. Pero necesaria. ¿Cómo te sientes? Como alguien que acaba de tener la primera de varias conversaciones que todavía faltan, dije. ¿Muchas? Las suficientes, dije. La luna de miel siguió. Oaxaca es de esas ciudades que tienen la capacidad de existir en paralelo a lo que uno trae consigo, con su propia presencia tan concreta que en algún momento uno tiene que elegir si seguir cargando el peso propio o dejarlo estar un momento mientras la ciudad hace lo que sabe hacer. Elegí dejarlo estar el tiempo suficiente para estar en la luna de miel que merecía estar. No ignorar lo que había pasado, solo no permitir que lo que había pasado ocupara todo el espacio de una semana que era también real y que también importaba. Rodrigo me ayudó a hacer eso, no con palabras, con presencia, con esa manera suya de estar completamente en el momento en que está. Ese es el hombre con quien me casé. La conversación con Sandra fue la más difícil. La tuve en persona, 3 semanas después de la boda. Sandra viajó a Ciudad de México específicamente para eso, no porque yo se lo hubiera pedido así, sino porque Sandra, que tiene sus limitaciones pero que no es cobarde, entendió que esta conversación no podía tenerse por teléfono. Llegó a nuestro departamento un sábado por la mañana. Rodrigo estaba ahí, pero salió a caminar cuando Sandra llegó, porque entendió que lo que teníamos que hablar era entre las dos primero. Sandra se sentó en el sillón que está frente al sofá donde yo me senté. Era la primera vez que la veía desde la boda. Su expresión tenía capas. Había culpa, que era visible y genuina. Había también algo más complicado que tardé un momento en identificar. Era el conflicto de alguien que hizo algo que en el momento le pareció correcto proteger y que ahora está frente a las consecuencias de ese algo y no sabe exactamente cómo reconciliar las dos cosas. Voy a escucharte, le dije, pero primero necesito decirte algo. De acuerdo, dijo Sandra. Lo que hiciste tuvo 2 partes, dije. La primera fue creerle la versión de Aurelio sin verificarla. Eso lo entiendo, aunque no lo justifique. Cuando alguien que uno quiere dice algo serio sobre alguien cercano, la reacción inmediata de creerlo es humana. Sandra asintió. La segunda parte es la que más daño hizo, dije. Convocar a la familia en Puebla sin decirme nada. Presentarles esa versión y contribuir a que 42 personas tomaran la decisión de no venir a mi boda sin que yo supiera que esa conversación había ocurrido ni tuviera la oportunidad de participar en ella. Sandra guardó silencio. Esas 2 cosas son diferentes, Sandra, dije. La primera es un error de juicio. La segunda es una decisión activa de excluirme de algo que me afectaba directamente. Sé que lo es, dijo Sandra finalmente.
¿Por qué lo hiciste así? Sandra tomó un momento. Porque si te lo decía, dijo, tenías que elegir entre creerme a mí y creerle a Rodrigo. Y tenía miedo de que eligieras a Rodrigo y yo quedara como la que había intentado arruinar tu boda. Y convocar a la familia sin mí no arruinó la boda, lo arruinó de una manera diferente, dijo Sandra. No fue inteligente, lo sé ahora. En ese momento pensé que si la familia tomaba la decisión en conjunto, tendría más peso que si era solo yo. ¿Peso para qué? Pregunté. Para que te detuvieras, dijo, para que pospusieras la boda hasta que pudieras verificar lo que yo te estaba contando. La miré. Sandra, dije, nadie te dio el derecho de decidir si mi boda debía o no ocurrir. Ni tú sola ni tú en conjunto con 41 personas más. Sandra no respondió de inmediato. Lo sé, dijo finalmente. ¿Lo sabías antes de hacerlo? Pausa larga. Sabía que me estaba pasando de la raya, dijo. Elegí pasarme de todas formas porque creía que te estaba protegiendo. ¿De un hombre que te había pedido que verificaras la información antes de actuar? Rodrigo no sabía que yo estaba haciendo esto. Exactamente, dije. Rodrigo no lo sabía porque tú no me lo dijiste a mí para que yo se lo preguntara a él. Todo ocurrió alrededor de mí sin incluirme. Sandra se miró las manos. Tienes razón, dijo. Lo sé, dije. Luego agregué algo que no había planeado decir, pero que salió de todas formas con la naturalidad de las cosas que son verdad. Sandra, te quiero, dije. Eso no cambió, pero lo que hiciste dañó algo entre nosotras que va a tomar tiempo reparar, no porque yo quiera castigarte, sino porque la confianza no se repone de un día para otro. Sandra levantó la vista. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. No lo sé, dije. El que necesite. ¿Puedo ir haciendo algo mientras tanto? Pensé en eso. Habla con Rodrigo, dije. No para pedirle perdón, para escuchar su versión de lo que pasó con Aurelio de su propia boca. No la de Aurelio, la suya. Sandra asintió. ¿Y Aurelio? Eso es un tema tuyo, dije. Lo que haga con Aurelio es tu decisión. Lo que sí necesito que sepas es que si Aurelio sigue en tu vida, Rodrigo y yo también seguimos en ella. Y que si hay una situación donde Aurelio y Rodrigo estén en el mismo espacio, esa situación va a manejarse con respeto de todas las partes o no va a ocurrir. ¿Y si Aurelio no acepta eso? Entonces tendrás que decidir qué es más importante para ti, dije. No te digo que nos elijas a nosotros, te digo que esa es la condición. Sandra procesó eso durante un momento. Está bien, dijo. Rodrigo llegó 1 hora después. Sandra se quedó otros 40 minutos. Los tres tomamos café en la sala de nuestro departamento con esa incomodidad particular de personas que están aprendiendo nuevas reglas para relacionarse. No fue fluido, no fue fácil, fue real. Sandra habló con Rodrigo, no esa tarde en profundidad, pero habló. Le preguntó si podía contarle lo que había pasado con el proyecto inmobiliario. Rodrigo le contó, con la misma calma con que me lo había contado a mí en Oaxaca. Sandra escuchó. Cuando Sandra se fue, Rodrigo y yo nos quedamos solos en el departamento. ¿Cómo estás? Me preguntó. Cansada, dije. Pero bien, ¿vale la pena todo esto? Miré la sala, el departamento que habíamos elegido juntos, los muebles que habíamos encontrado juntos, las paredes del color que yo había elegido. ¿Sí? Dije. Vale la pena. ¿Todo? Todo, confirme, incluyendo las 42 sillas vacías. ¿Por qué incluyendo eso? Porque si no hubieran estado vacías, dije, no habría tenido esta conversación con Sandra, ni con mi madre, ni con mis tíos, ni con ninguno de los 42. Y esas conversaciones, aunque dolieran, eran conversaciones que hacía falta tener.
Rodrigo me miró. ¿Cómo sabes eso? Porque durante 2 años de noviazgo y 8 meses de planificación de boda, dije, nadie de mi familia tuvo una conversación real conmigo sobre lo que significaba este matrimonio para ellos, solo opiniones sobre el lugar y el menú y las flores. Las 42 sillas vacías obligaron a que ocurrieran las conversaciones de fondo que nunca habíamos tenido. Rodrigo pensó en eso. Eso es una manera muy arquitecta de ver las cosas, dijo. Lo tomé como el cumplido que era. Las conversaciones con el resto de la familia ocurrieron en el mes siguiente, una por una, en el orden que yo decidí y con el tiempo que cada una necesitaba. No las busqué todas de inmediato. Hay un agotamiento particular en tener conversaciones difíciles en serie, y yo lo había aprendido en los días de Oaxaca, con el teléfono lleno de mensajes. Las conversaciones importantes requieren energía real, y esa energía tiene límites. Administrarla bien era parte de hacer bien lo que tenía que hacer. Con mi padre fue diferente a todas las demás. Mi padre, Ernesto, que es el más callado de la familia y que durante toda mi vida ha sido la presencia que no habla mucho, pero que cuando habla, dice lo que importa. Me llamó él mismo la segunda semana después de la boda, no con los 417 mensajes, con una llamada, una sola. Valeria, dijo cuando contesté, ¿puedo ir a verte? ¿A Ciudad de México? Sí puedo ir. Le dije que sí. Llegó el jueves siguiente en el camión de las 6 de la mañana, porque mi padre no vuela, no por miedo, sino porque el camión le parece más honesto como manera de moverse entre ciudades. Rodrigo le preparó el desayuno cuando llegó. Los dos hombres se sentaron a la mesa de la cocina con sus cafés y hablaron de la obra que Rodrigo tenía en ese momento, con esa fluidez particular de dos hombres que no se conocen pero que encuentran el idioma correcto a través del trabajo. Yo escuché desde la sala, no porque no quisiera estar, sino porque quería darles ese espacio. Cuando Rodrigo salió a la oficina, mi padre y yo nos quedamos solos. Me senté frente a él. Mi padre me miró durante un momento con esa manera suya de mirar que siempre ha sido más honesta que cualquier cosa que diga. Lo que hicimos estuvo mal, dijo. No voy a darte una explicación que lo justifique porque no existe tal explicación. Lo sé, papá. Sandra nos convenció de que era urgente y nadie pensó en llamarte primero. Eso no tiene excusa. No la tiene, confirmé. Mi padre tomó un sorbo de café. Puedes perdonarme. Ya te perdoné, papá, dije. A ti específicamente, no porque lo que hiciste no haya dolido, sino porque conozco 40 años de tu vida y sé cómo tomas las decisiones y sé que si te hubieran dado 15 minutos para pensar, habrías tomado otra decisión. Mi padre no respondió de inmediato. Sí, dijo finalmente. Sí la habría tomado. Lo sé, dije. Rodrigo es un buen hombre, dijo mi padre. Lo vi en 45 minutos de desayuno. Lo es, dije. Tu hermana Sandra se equivocó, dijo, y el resto nos dejamos llevar por su error. Eso también es un error. Sí, dije. Lo es. No volvió a hablar de ese tema. Mi padre es de los hombres que dicen lo que tienen que decir una vez y no necesitan volver a decirlo. Lo había dicho. Estaba dicho. Pasamos el resto del día juntos. Fuimos a comer a un restaurante que le gustó. Caminamos por la Condesa. Rodrigo volvió a las 7 y los tres cenamos juntos. Mi padre se fue al día siguiente en el camión de las 7 de la mañana. En la puerta, antes de irse, me abrazó de esa manera suya que no tiene técnica ni elaboración, pero que tiene todo el peso de un hombre que ama a su hija
y que no sabe decirlo de otra manera más que con ese abrazo. Cuídate, dijo. Cuídate tú, dije. El camión salió. Con mis tíos y primos fue colectivo. No por conveniencia, sino porque la decisión que habían tomado había sido colectiva, y la respuesta correspondía serlo también. Coordiné con mi madre una videollamada grupal 3 semanas después de la boda, donde estuvieron todos los que habían confirmado y no asistido. No fue cómodo. 20 y tantas caras en pantallas de diferentes tamaños, mirándome con esa mezcla de culpa y de no saber exactamente qué decir. No les pedí que dijeran mucho. Les dije lo que necesitaban escuchar. Les dije que los quería, que ese amor no había desaparecido, que sin embargo lo que habían hecho tenía consecuencias reales que no podían resolverse con volumen de mensajes. Les dije también algo que había estado pensando desde Oaxaca y que era quizás la cosa más importante de toda la conversación. Les dije que la próxima vez que alguien les contara algo sobre Rodrigo, o sobre mí, o sobre cualquier decisión que yo tomara, antes de actuar, antes de reunirse, antes de tomar ninguna decisión colectiva, me llamaran, una llamada, 30 segundos, para darme la oportunidad de saber lo que estaba pasando y de participar en lo que me afectaba. Eso era todo lo que pedía, no silencio eterno, no una disculpa elaborada, una llamada la próxima vez. Mis tíos dijeron que sí. Mis primas dijeron que sí. Todo el mundo dijo que sí. Yo sé que la promesa de llamar la próxima vez es más fácil de hacer que de cumplir cuando la situación es urgente y emocional. Lo sé, pero la promesa existía ahora, y existir en palabras dichas frente a testigos es el primer paso para existir en acciones. Aurelio y Sandra siguieron juntos durante 6 meses más después de la boda. En enero de ese año, Sandra me llamó para decirme que habían terminado. No le pregunté los detalles, no eran míos. Lo que sí le pregunté fue si estaba bien. Estoy bien, dijo, mejor de lo que esperaba. Me alegra, dije. ¿Puedo ir a verte pronto? Sí, dije, cuando quieras. Sandra vino en febrero. Pasamos un sábado completo juntas, solo nosotras dos, sin agenda específica, caminando por la Roma y la Condesa con el pretexto de que ella quería ver una exhibición de diseño que estaban presentando en una galería de la Álvaro Obregón. La exhibición era buena, la conversación fue mejor. Hablamos de todo y de nada durante horas con esa fluidez que habíamos tenido siempre de pequeñas y que el episodio de la boda había interrumpido pero no destruido. Hablamos de su trabajo, hablamos del mío, hablamos de Rodrigo con la naturalidad de quien ya ha procesado lo que procesó y ha llegado a un lugar diferente. Al final del día, cuando íbamos de regreso al metro, Sandra me dijo algo que llevaba tiempo procesando. Me di cuenta de algo con Aurelio, dijo, y no es solo sobre él, es sobre mí. ¿Qué cosa? Que cuando alguien me da una versión de los hechos que confirma algo que yo ya quiero creer, dejo de buscar la otra versión, dijo, no por maldad, por comodidad. Y esa comodidad puede hacer mucho daño. La miré mientras caminábamos. ¿Qué querías creer sobre Rodrigo?, pregunté. Que no era suficientemente bueno para ti, dijo Sandra, porque si era suficientemente bueno para ti entonces, tú habías construido una vida en Ciudad de México sin necesitar a la familia para nada, y eso me daba miedo. ¿Miedo de qué? De que no nos necesitaras, dijo, de que te hubieras ido de verdad. Lo miré. Sandra, le dije, me fui de Puebla. No me fui de ustedes. Lo sé ahora, dijo. No lo sabía entonces. La familia llena 2 salas y el jardín, y todavía sobra gente. Esa es su complicación y su virtud. Y a veces la complicación y la virtud
son la misma cosa vista desde lados diferentes. Han pasado 2 años desde las 42 sillas vacías. El año pasado, en octubre, celebramos el aniversario de nuestra boda con una cena en nuestro departamento. Pequeña, solo las personas más cercanas. Rodrigo cocinó durante 4 horas el sábado anterior porque así es él cuando quiere que algo sea especial. Mis padres vinieron, Sandra y su nuevo novio, que se llama Martín, y que es completamente diferente a Aurelio en todas las maneras que importan, vinieron. 2 primas vinieron. Los padres de Rodrigo vinieron. El departamento no tiene 2 salas y jardín, pero estaba lleno. Mi padre llegó con una planta pequeña en una maceta de barro que puso en el sillón de la sala mientras nos saludábamos, y luego me dijo que era para el balcón, que había pensado que el balcón necesitaba algo verde. La tengo todavía, en el balcón, junto a las otras plantas que he ido poniendo con los años. La de mi padre es la más antigua y la más sólida de todas. La riego los martes y los sábados. No me preguntó si necesitaba una planta. Simplemente trajo una. Eso también es un idioma. Rodrigo me preguntó esa noche de aniversario, cuando todos se habían ido y estábamos recogiendo la cocina, si había sido lo que yo quería. Sí, dije. ¿Y para ti? Sí, dijo, aunque diferente a lo que imaginé hace 2 años. ¿Diferente cómo? Más real, dijo. Hace 2 años imaginé una boda con 42 personas del lado de tu familia aplaudiendo. Lo que tenemos ahora es 42 personas que pasaron por algo difícil contigo y que eligieron estar de todas formas. Eso es diferente, pero es mejor. Lo miré. «¿Sabes que eso es muy arquitecto?», le dije. Me sonrió. «Aprendí de ti», dijo. «Mi nombre es Valeria Ríos Castellanos. Tengo 35 años. Soy diseñadora de interiores. Estoy casada con Rodrigo desde hace 2 años. Y aprendí, con 42 sillas vacías y 417 comunicaciones en 48 horas, que las personas que te quieren no siempre hacen lo correcto, pero que quererlas no significa aceptar lo que hacen, y que la diferencia entre las dos cosas es exactamente donde vive el respeto. Gracias por quedarte conmigo hasta el final. Escribe en los comentarios qué momento te golpeó más fuerte. ¿Fueron las 42 sillas vacías? ¿Las 417 comunicaciones después? ¿Lo que Sandra admitió sobre el miedo de que te hubieras ido de verdad? ¿O la planta que trajo tu padre para el balcón? Y si alguna vez construiste algo importante a pesar de las personas que no estuvieron cuando más las necesitabas, escribe en los comentarios: «Yo también me levanté», porque de eso se trata todo esto. Hasta la próxima historia.